Bueno, ya estamos para comenzar. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos los presentes, ¿sí? Los que nos están acompañando en esta noche. Soy Agustín Maciel, soy miembro del equipo RFP Jóvenes, el cual está dirigido por el diputado nacional Ramiro Fernández Patri. Le queremos dar la bienvenida al licenciado en Historia, Pablo Borda, que va a ser el disertante que nos va a estar acompañando hoy. El tema a tratar hoy son los gobiernos justicialistas desde la vuelta a la democracia. Bueno, el diputado le deja un saludo también para todos y esperemos que se sientan cómodos. A medida que que va a ir hablando el profesor, pueden ir dejando sus preguntas en el chat, las cuales van a ser contestadas una vez que se termine lo que se está hablando, el tema que está charlando. Así que bueno, sin más introducción, dejo que se presente al profesor Pablo Borda. Buenas noches, compañeros, compañeras. Bueno, como me presentó el compañero, mi nombre es Pablo Borda, soy profesor y licenciado en Historia, me desempeño como docente hace ya casi 5 años en los niveles secundario y universitario. En su momento yo me especialicé en Historia Moderna, pero a medida que fui trabajando me fui dedicando mucho más a lo que es la historia argentina del siglo XX. Si bien mi formación de base y mi tesis de licenciatura son en el campo de la historia moderna europea. En el día de hoy, la propuesta que me trajeron los compañeros era hablar un poco de lo que fue el desafío, ¿no? de la incorporación nuevamente a lo que ha sido nuestra democracia por parte de los gobiernos, lo que fue el movimiento justicialista en general. Hay una herencia muy pesada para nuestra democracia, que es justamente lo que nos dejó lo anterior. Yo siempre planteo dos cuestiones. Una es que la Argentina del siglo XX, la historia argentina del siglo XX se divide en dos. Esa primera división está marcada por lo que fue el antes y el después del peronismo. Juan Carlos Torre plantea que el peronismo vino a transformar los repertorios de discusión y lucha política en la Argentina. De allí en adelante, la lucha y el debate político de nuestro país ha adquirido un contenido mucho más de clase que el que tenía hasta ese momento. Tenemos que pensar que si algo habían logrado las élites tradicionales, había sido desactivar a los movimientos populares. Y los movimientos populares no son una novedad del siglo XX. Hubo toda una construcción de la historia que nos presentó esta idea, ¿no? Que la historia la hacen los grandes hombres, los miembros de las élites, y la pregunta sería: ¿el pueblo dónde está? Bueno, desde hace algunos años que la historiografía ha hecho hincapié en lo que fue el rol de los sectores populares en nuestra historia. Tenemos que pensar que la guerra de independencia, todo el proceso revolucionario fue eso, fue una revolución y fue una guerra civil. Y estuvo marcada por la activación popular, por la movilización de la plebe en armas, de una plebe politizada. El gran problema y, digamos, la gran dificultad de nuestra organización nacional es que cuando el país se organizó, fue organizado por una élite de características liberales, republicanas, autoritaria y antipopular. Esa dinámica republicana y antipopular se expresó en una falsa democracia sostenida mediante el fraude, la manipulación del voto. En cierta forma, el siglo XX presenció un proceso de movilización con lo que fue el irigoyenismo, pero es el peronismo el que trajo la activación popular definitiva. La idea de que de repente era posible para los sectores populares hegemonizar la política. Una alternativa que hasta ese momento estuvo sesgada en la historia. Una alternativa que no era posible. Había sido liquidada con la violencia. Los mecanismos represivos fueron las lógicas de nuestra oligarquía dominante.
Y el peronismo transformó eso. De repente los espacios públicos fueron cooptados por los cuerpos de los morochos, los mestizos, los cabecitas negras, esos sectores populares, ¿no? El aluvión zoológico, en palabras de un dirigente radical, que vinieron a copar la escena nacional. De ahí en adelante hay que entender que la democracia argentina pasó a ser plenamente democracia, o al menos por un tiempo. Se puso en disputa ahora cuál era el espacio que correspondía a las mayorías, ya no a las élites tradicionales. Pero como todos sabemos, esa experiencia democrática que fue el peronismo terminó con una terrible dictadura, cuya antesala fue un bombardeo a Plaza de Mayo. De ahí en adelante nos siguieron 28 años de dictaduras y golpes cívico-militares antiperonistas, represivos, y en el último de los casos, el proceso de reorganización nacional, una dictadura terrorista que literalmente reorganizó el país. El gran desafío que como sociedad nos impuso el proceso de reorganización nacional fue la de construir la democracia en un país que había sido devastado por la experiencia del terrorismo de Estado, pero también del neoliberalismo. Nuestra democracia ha sido una democracia condicionada. Además, el propio movimiento justicialista estuvo dividido en los años 70 por la experiencia de las luchas intestinas y la desarticulación que nos impuso el proceso de reorganización nacional. Hay que pensar que una generación entera de dirigentes que hoy serían básicamente, por una cuestión etaria, la base de nuestra política, fueron exterminados mediante el terrorismo. Por eso el gran desafío del movimiento justicialista y además de nuestra democracia fue cómo construimos democracia de nuevo sobre esa base, la experiencia del terrorismo de Estado, el condicionamiento de la deuda externa, la destrucción de la matriz productiva del país. Porque la dictadura, uno siempre plantea, no fue exclusivamente militar, fue cívico-militar. Hubo una trama, como dice Alfredo Bucchiarelli, de empresarios, tecnócratas y militares que fueron la base corporativa que conformó la dictadura. Fue la que le dio proyecto, fue la que le dio, digamos, su corpus ideológico e instrumental. Esos lobbies liberales, esos think tanks liberales, siempre defendiendo los intereses de los mismos, pero además la práctica del terrorismo como la ruptura absoluta del contrato social. El gran problema del movimiento justicialista es que se tuvo que renovar en los 80. Y ahí hay un liderazgo que seguramente han escuchado más de una vez, que es el de Cafiero. Los Cafiero tienen una importante trayectoria política en nuestro país. En su momento, tenemos que pensar que todo lo que fue el movimiento justicialista se enfrentó ante el desafío este. ¿Cómo construimos el justicialismo ahora sin la figura de Perón? Perón había muerto. ¿Cómo construimos el justicialismo después de lo que fue la experiencia de la lucha intestina y casi, si se quiere, una guerra interna dentro del justicialismo? Además, hay que tener en cuenta que si algo lograron los militares fue desarticular nuestra idea de lo que era la militancia. Con el exterminio terrorista de una generación de militantes, de una generación de dirigentes, la militancia pasó a otro plano. De hecho, culturalmente nos quedó un miedo a ciertos sectores de las fuerzas de seguridad y obviamente a las Fuerzas Armadas, que es innegable, porque la experiencia del terrorismo no se saldó como si nada. Fueron 30.000 compañeros. A partir de ahí había que reconstituir un movimiento que tuviera la capacidad de gobernar el país, pero además de dirigir a una sociedad que atravesaba una crisis política, económica y social. El Estado se desarticuló. La deuda externa se multiplicó por 6. Todo lo que era la estructura fabril del país entró en crisis. La sociedad era una sociedad mucho más vulnerable. Había mayores tasas de desempleo, había mayores tasas de pobreza, una inflación galopante. El gran problema era cómo se encabezaba eso.
Además hay que pensar que la vuelta a la democracia también trajo otros contenidos. Hubo cierto proceso de desmovilización. Ahora se apelaba al ciudadano, al hombre de clase media, más que al campo popular. Con lo que fue la liquidación de la terrible, digamos, experiencia del terrorismo, también se desmovilizó el contenido más político y combativo de nuestro movimiento en su momento. De ahí en adelante había que reconstituir sobre otras bases. Por eso fue tan importante el rol de Antonio Cafiero. El regreso de la democracia estuvo marcado por la experiencia de Alfonsín. Y Alfonsín, bueno, creo que esta lección de historia ya la tuvieron todos. Si bien fue un representante del regreso a la democracia, fue también la experiencia de las decepciones que trajo esa democracia. Las intromisiones militares, la fuerza corporativa de los lobbies empresariales, la fuerza de los organismos financieros, condicionaron esa posible democracia. Y además, si se quiere en cierta forma, el gobierno no pudo resolver la crisis económica ni la crisis que dejaban los militares. El dirigente que en cierta forma pudo resolver eso fue Carlos Menem. Lo que voy a hacer ahora no es una apología del menemismo y por favor nadie lo interprete así. Hay que entender que una carga que tiene también nuestra democracia es que el momento de consolidación institucional del país se dio bajo la dirección de un superpresidencialismo que despojó, en cierta forma, al movimiento justicialista de sus banderas tradicionales. ¿Sí, Babus? Con 2 días. Sí, sí, seguí. Bien, que despojó al justicialismo de sus banderas tradicionales y lo adhirió al consenso de Washington. Hay un tema ahí del que hacernos cargo en cierta forma. Hay 2 cuestiones. Lo cierto es que la experiencia del menemismo representó la consolidación de la autoridad civil. Menem acabó con los levantamientos cara pintada, pero también indultó a los militares. Y en su momento hubo una hegemonía neoliberal que tuvo apoyo del Partido Justicialista. Pero también hubo disputas dentro del movimiento. La dirigencia de Menem no fue absoluta. Hubo representantes del movimiento justicialista que disputaron ese liderazgo y empezaron a hacer críticas desde el interior del movimiento. Cabe destacar obviamente en ese rol a Néstor Kirchner, pero también podemos pensar hacia finales de los 90 en Eduardo Duhalde o de la Sota. Con el menemismo se consolidó institucionalmente el país. Tenemos que pensar que en esas condiciones, digamos, hay que hablar que hubo una descomposición social en la época de Alfonsín. Digamos, el mérito que le podemos dar al Partido Justicialista y a lo que representó Menem fue la de lograr sentar bases institucionales para lo que seguía, incluso reformar la Constitución. Creo que todos estuvieron atentos a lo que fue el sistema de las elecciones norteamericanas, lo que pasó en las últimas elecciones. Bueno, hay que entender que en gran parte, si no tenemos esas cuestiones nosotros, es por la reforma electoral que hizo Carlos Menem. De nuevo, esto no es una apología al menemismo, yo no lo puedo ver a Menem, pero ese es otro tema. Sé que hay compañeros que le rescatan cosas, yo no en particular, estoy tratando de ser objetivo con una cuestión que me es dura, no es santo de mi devoción. Pero lo que sí es cierto es que a partir de ahí se dio un marco para repensar la institucionalidad del debate político. Casi que hubo una transición hacia un bipartidismo dentro de la lógica del neoliberalismo. Pero como sabemos, la experiencia del neoliberalismo tuvo un final trágico y terrible con Fernando de la Rúa. Podríamos decir que Fernando de la Rúa fue la continuación del menemismo. Marcelo Cavarozzi dice eso, el menemismo se terminó cuando el helicóptero de Fernando de la Rúa despegó de la Casa Rosada. Porque como modelo económico, el menemismo sobrevivió a Menem. Fueron en sí 10 años de modelo menemista, 10 años de convertibilidad. Y de ahí en adelante, pensemos, la deuda social que dejó el neoliberalismo. De repente el país
estaba sumido en la pobreza, el desempleo llegaba a más del 20%, 50% de pobreza y una deuda externa de más de 200.000 millones de dólares. Y es sobre esa base y ese legado terrible que dejó el neoliberalismo, pero también la dictadura, que sí se construyeron alternativas justicialistas que reivindicaron las banderas de lo que fue la experiencia original del peronismo. Hubo un proceso de estabilización que vino de la mano de Eduardo Duhalde, pero que tuvo caras terribles. Duhalde devaluó, podemos discutir si fue necesario, lo cierto es que la convertibilidad no se sostenía más, y tenemos a los compañeros Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, asesinados en la masacre de Avellaneda. Pero en cierta forma sentó las bases para la recuperación, si no por sus políticas económicas, por haber decidido o buscado a alguien que pudiera disputarle a Menem las elecciones de 2003. Y todos sabemos que ese alguien fue el Flaco, fue Néstor. Es de la mano de Néstor que fue posible disputar el liderazgo definitivamente al menemismo. En las elecciones de 2003, es verdad, Néstor no salió primero. De hecho, obtuvo poco más del 20% de los votos. Y Menem también, algunos puntos por encima. Pero lo que sí es cierto es que mayoritariamente la gente no votó al menemismo. Ahí hay que entender lo siguiente. Lo que fue la experiencia del kirchnerismo fue la construcción política que una sociedad en crisis demandaba. Si se quiere, fue la expresión política de traducir los reclamos sociales del argentinazo en un movimiento que pudiera institucionalizar esas reivindicaciones. Y todo eso se tenía que construir sobre la crisis del orden neoliberal y un país devastado. Si algo caracterizó la experiencia del kirchnerismo, fue la de intentar traducir en la práctica política de una coalición gobernante los reclamos de una sociedad movilizada que necesitaba respuesta a sus demandas sociales. Todos sabemos que Néstor aseguró dos cuestiones. Una, ¿no?, que no se podía dejar los principios en la entrada de la puerta de la Casa Rosada, pero además que no iba a combatir ni reprimir la protesta social. Tenemos que entender que se había reactivado la movilización política de los sectores populares, pero ahora no solo en un contexto de sumar reivindicaciones, sino también de crisis, hambre, pobreza extendidas por todo el país. De lo que se trataba era de recomponer una sociedad. Para eso hubo dos cuestiones fundamentales. Una fue el crecimiento económico, impulsado ahora desde el Estado, revirtiendo, si se quiere en sí, 26 años de trayectoria neoliberal, si contamos en cierta forma el ajuste del Rodrigazo. Había que revertir ese legado, pero además redefinir el rol del Estado y la dirigencia política. Asumir una tarea histórica que era, reincorporar la idea de la justicia social, la independencia económica, la soberanía política. Y sobre todo para esto fue fundamental el desendeudamiento. En su momento la deuda externa fue un condicionante terrible para el país. Ahí Néstor tiene un mérito que planteó que los organismos financieros tenían que ser pacientes, pues solo iban a cobrar si a Argentina le iba bien. Cuando se cancela la deuda, es que es posible definitivamente recomponer la matriz social y económica de la Argentina. Pero además esto se hizo sobre la base de hegemonizar de nuevo. Había que disputar la hegemonía. Y si algo logró el kirchnerismo fue volver a dar la lucha hegemónica a favor de los sectores populares. No solo de la mano, en su momento, del Partido Justicialista, sino que también se planteó la famosa transversalidad K, la posibilidad de incorporar a fuerzas nacionalistas y progresistas dentro del campo popular, como aliados estratégicos. Pero eso sin desviar que sería el peronismo el que mantuviera la hegemonía. Hubo una famosa frase de Néstor, seguro la escucharon alguna vez, que es: nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio, nosotros somos peronistas.
Hoy en día, digamos, el kirchnerismo se ha ganado su espacio dentro de la Argentina, pero en algún momento, frente a la idea de cuestionar el liderazgo de su figura, Néstor planteó que efectivamente esto se trataba de un gobierno justicialista. Los 12 años de experiencia del kirchnerismo supusieron eso, y además la profundización de un movimiento que asumía esas características. Ya no se trataba de poner la economía al servicio de las grandes empresas. Tenemos que entender que el kirchnerismo fue un proyecto político con objetivos económicos y a su vez hizo, digamos, logró que su política económica tuviera objetivos políticos. Se trataba de redistribuir la riqueza nuevamente, lograr que ese despegue económico que se iba a dar entre el 2003 y el 2008 digamos, viniera acompañada de un cambio en lo que era la estructura distributiva del país. Vieron que a veces hay un montón de impresentables que plantean esto de ustedes no saben de datos y demás. Lo que es cierto es que la participación del salario en la renta nacional subió 8 puntos en 5 años. Y eso es un cambio enorme en política distributiva. Al mismo tiempo, se dio un crecimiento no solo del PBI en términos globales, sino que proporcionalmente el PBI industrial creció más que el PBI total. Si el PBI bruto de la Argentina crecía al 8% entre 2003 y 2008, el PBI industrial lo hacía al 11%. Y eso no fue arte de magia. Que el precio de la soja estuviera alto no implicaba que iba a crecer el Producto Bruto Industrial. Eso solo era posible en tanto existió un rol activo del Estado que aseguró, por ejemplo, la protección a los emprendimientos industriales nacionales, facilitó el crédito, permitió que los insumos llegaran a los talleres y a las fábricas, políticas activas de empleo. Si el movimiento nacional y popular no es el que asegura esos elementos, no sé de qué movimiento lo vamos a esperar. La experiencia de gobernar requirió de eso. Requirió, por un lado, de recomponer la matriz productiva y económica del país, pero además también redefinir lo que iba a ser la relación con los sectores populares. Si hasta ese momento teníamos la gran dificultad de una activación política popular que no veía sus demandas expresadas en políticas públicas, lo que se logró de acá en adelante fue la incorporación de los movimientos sociales a las políticas de Estado. ¿Cómo logramos la territorialidad? Bueno, en gran parte se logró hacer de los movimientos sociales una base, una estructura para la incorporación de las bases. Si algo logró el kirchnerismo fue que sus políticas que podrían haber sido caracterizadas meramente como asistencia social se convirtieran en un tejido, ¿no?, que permitiera establecer vínculos con los sectores populares, no como actores pasivos de lo que era la política de bienestar del Estado, sino como actores activos que incorporaran no solo estas políticas como parte digamos, de sus reclamos y movilizaciones, sino que a través de lo que fueron en su momento los planes Trabajar y demás, se volvieran arquitectos de la construcción de estas políticas de Estado. Lo que hay que entender es que el gran desafío de lo que fue el kirchnerismo fue redefinir el contrato y el pacto social. Vieron que cuando asumió Alberto hablábamos de esto, ¿no?, del pacto social. Hasta ese momento se había dejado al mercado como el garante de los derechos. De acá en adelante volvíamos a construir la autoridad del Estado, pero no la autoridad del Estado simplemente como un instrumento de poder, sino como el articulador de las relaciones sociales. Por eso también es importante entender el rol que adquieren los sistemas de previsión social, la ANSES y otros organismos que hicieron del bienestar colectivo la base de ese proyecto nacional y popular. Ahora, todas estas políticas, y sobre todo el definir el hecho de que uno necesitaba una política distributiva que favorecía a los sectores populares, no son gratuitos. Si se quiere, el momento de ruptura del kirchnerismo es la crisis del campo. La crisis del campo presenta el gran desafío. Podríamos decir que es a partir de la crisis del campo que el kirchnerismo se convierte en un movimiento de aspiraciones prehegemónicas,
pero porque también ha constituido a su rival histórico. Si hasta ese momento, ¿no?, en tanto el avance había sido progresivo, no se había generado un movimiento articulado contra el kirchnerismo, el debate que supuso la 125 y el tema de la necesidad de incorporar esos ingresos y esos beneficios a las masas, a las mayorías, dividió para siempre, digamos, fue un parteaguas en la historia, digamos, del debate político del siglo XXI. Y a partir de ahí se redefinía de nuevo un proyecto de características liberales, republicanas, autoritarias y antipopulares. Fíjense que no es difícil homologar el racismo de los liberales del siglo XIX con el racismo de los liberales del siglo XX diciendo cabecitas negras, con el racismo de los republicanos, conservadores y avatares de la democracia diciendo planeros y negros a los sectores populares en el siglo XXI. Si algo ha marcado el movimiento justicialista es que el debate político es también un debate de clase, es un debate que tiene que ver con la política distributiva, es un debate que tiene que ver con la representación de los intereses populares. No se trata simple y llanamente de elites, de dirigentes debatiéndose el poder entre ellos. Lo que hay que entender es que de acá en adelante, y ese es el debate abierto que tenemos al día de hoy, la disputa por el control del Estado en los gobiernos justicialistas, los dos de Cristina, el de Néstor y ahora el de Alberto, es el de hacer el Estado el articulador social, aquel que sea capaz de garantizar, como quizás en algún momento planteó Néstor, un capitalismo serio, también lo planteó Cristina. No dejar simple y llanamente al mercado como aquel que articule con una lógica darwinista, dejando el material que no sirve, como fueron, entre comillas, los jubilados en los 90, con la crisis de las AFJP, sino lograr reconstituir el pacto social en torno a esta idea. La dirigencia política tiene que traducir en políticas públicas las demandas de la sociedad. Sobre todo en un contexto de pandemia mundial, crisis política y económica a nivel internacional, el desafío, ¿no?, de la construcción del proyecto político justicialista es este. De vuelta, volvemos a las bases, si quieren. El gobierno que hace lo que el pueblo desee, quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Dentro de esa lógica, el presente se convierte en esto. Está definido claramente cuál es el proyecto antagónico, cuál es el otro proyecto que busca ser hegemónico. Y sus caracteres están a la vista, falta ver la marcha del domingo. Son clasistas, son falsamente republicanos, en tanto las instituciones les permitan controlar el poder, tienen expresiones antipopulares, racistas, un desprecio por el pueblo trabajador. De lo que se trata es esto, mantener el horizonte de quiénes somos y qué es lo que nos proponemos. Como siempre, de nuevo, justicia social, independencia económica y soberanía política. Volver a hacer de las políticas distributivas la base del pacto social, mantener la autoridad del Estado en contra de cualquier organismo financiero internacional o las injerencias externas y los condicionamientos políticos, pero además asegurar que esta economía, que este funcionamiento económico permita un crecimiento sostenido que beneficie a toda la nación. Creo que esa sigue siendo la tarea fundamental a construir. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Muchísima información, creo que son 3 periodos, o sea, los 3 grandes periodos que elegimos tomar como equipo y que resumirlo así cuesta bastante. Vamos a ver si tenemos algunas preguntas en el chat y acá mi compañero que está presente las va a ir diciendo. Bueno, Pablo, soy Matías, también
miembro del equipo, y desde ya quiero agradecerte por tu tiempo, porque sé que no es fácil tampoco entre las clases, entre la administración de las páginas también, que están ahí mucho tiempo. Y bueno, en fin, eso, en nombre del equipo agradecerte, y en nombre también del diputado nacional Ramiro Fernández Patri, agradecerte. Un compañero tiene una pregunta que es si el no positivo en la 125 fue una de las consecuencias del conjunto de frentes que conformaba el kirchnerismo. No sé si se... ¿Cómo? Qué buena pregunta. Por lo menos controversial, pero muy buena pregunta. Yo no creo que necesariamente haya sido producto del conjunto de frentes. Hay que tener en cuenta que en el marco de la 125 hubo grupos, ¿no?, sectores que empezaron a desvincularse del proyecto kirchnerismo, del kirchnerismo, pero que no necesariamente eran no peronistas. Vamos a pensar que en el largo plazo, bueno, incluso Alberto Fernández se hizo a un lado en el contexto del conflicto de la 125, y posteriormente lo harían las camarillas de Massa y otros sectores. No creo que se deba pura y exclusivamente a ello, debido a que también hay que considerar que hubo fuerzas políticas de carácter no peronista que permanecieron leales al proyecto popular, incluso cuando otros peronistas iban en listas separadas. Bueno, sí, creo que quedó bastante claro el que hay que problematizar también esto y analizarlos bien. Y no sé si alguien en el chat tiene alguna pregunta, lo puede hacer, y lo vamos diciendo nosotros en voz alta. Bueno, algo, o sea, mientras por ahí preguntan los compañeros, algo que a mí me interesó mucho y que por ahí antes no investigaba, pero fue a raíz también de que te encontré a vos, Pablo, en lo que fue Instagram, hablando de eso, ahí el compañero de va a dejar lo que son las redes sociales del equipo RFP y del compañero Pablo, ¿sí?, que maneja la página Historia para Millennials. Y fue todo lo que conllevó, y todo lo que tenía, todo el trasfondo de lo que era el menemismo, estos 90s controversiales, la verdad, que en Argentina, que uno por ahí la primera vez que lo estudia, lo ve, parece de película. La verdad, es algo que no, a mí por lo menos cada vez que lo sigo estudiando más a fondo, no deja de sorprenderme todo lo que fue los 90 justamente con Menem, y la figura controversial del mismo Menem, sí. Y que incluso actualmente lo vemos que sigue en el poder, o sea, que sigue siendo senador, y la verdad que es algo que no deja de sorprender. Bueno, yo siempre digo que los 90, siempre lo digo en chiste, mis alumnos siempre se acuerdan, pero yo digo que los 90 fueron un tiempo mágico, surreal, todo era posible en los 90, podía pasar cualquier cosa. Yo creo que hay que entender lo que implicó la carga de la dictadura y la experiencia de la hiperinflación. La hiperinflación, cuando los sueldos se licuaban en cuestión de días, fue un golpe terrible para el funcionamiento social. De hecho, ahí empezaron los grandes saqueos de los últimos 30 años, 40 años, 30, 40 años, sí. Tenemos que pensar que se trataba de una sociedad desesperada que estaba dispuesta a comprar cualquier solución. Ahora, Menem, como él en sus propias palabras dijo, hizo cirugía mayor sin anestesia. Conquistó esa famosa estabilidad económica en la que no hubo inflación con la convertibilidad, pero cercenó a una parte de la sociedad que quedó fuera del sistema. Pero mientras mantuvo, digamos, sobre todo a sectores de la clase media y empresariales de su lado, pudo construir hegemonía. Menem reformó la Constitución y fue reelecto. Y eso fue el voto popular. Si no, no lo hubiera logrado. Y no solo eso, hay que pensar que, bueno,
Cavarozzi, que es un politólogo que trabaja todo lo que es la Argentina reciente, dice, el menemismo adquirió en cierta forma características, dice, en su momento neopopulistas. De hecho, Menem una vez dijo su economía popular de mercado. Dice, Menem defendía su modelo como nuestra economía popular de mercado, y hay que entender que hubo un pan y circo, en el cual el pan era el dólar barato, que nos permitía ir a Miami, obviamente, pero además comprar productos de consumo norteamericanos, las series, las películas, la cultura del shopping. Y del otro lado, el circo fue la farandulización de la sociedad. Todo el mundo de los programas de Chimentos, todas estas lógicas de consumo, de la cultura de entretenimiento se instalan en los 90. Y hay que asumir esto. En los 90 hasta la clase política fue parte de eso. Y como dijo ahí el compañero, el Ferrari de Menem fue la máxima expresión. El presidente andaba en Ferrari. Igual, les recomiendo, bueno, no voy a vender mi página con esto, pero si no es para ver el video que tengo sobre eso, busquen también el partido de Menem con la selección argentina de fútbol y con la selección argentina de básquet. Bueno, ni hablar la imagen de Menem bailando en el programa Mirta Legrand con la odalisca, con millones de argentinos pasando hambre. Bueno, me hacen una pregunta acá también algunos compañeros. Por ahí, libros actuales que hagan referencia o que sean por ahí completos acerca de lo que es la historia argentina. Y creo que, por más de que es importante conocer también la historia argentina, creo que la historia argentina contemporánea, justamente desde la vuelta a la democracia, es demasiado rica. Y yo, por mi parte, no la conocía muy a fondo hasta que me puse justamente a investigar, que empecé a militar y vi que la historia es clave para la militancia peronista. Bueno, yo lo he promocionado por todos lados, de hecho tuve una entrevista, hice un video en vivo con él, que les voy a recomendar el libro de Ezequiel Adamowski, Historia Argentina, Biografía de un País, que es una historia argentina desde los pueblos originarios y la conquista hasta la actualidad y en perspectiva de los sectores populares. Además es un libro académico muy serio. Ezequiel Adamowski es investigador del CONICET, profesor de la UBA, bueno, se doctoró en una universidad, no me acuerdo si en Cambridge o en Harvard, un intelectual de la GRAM, y acaba de publicar su libro de Historia Argentina, que llega hasta la Asunción de Alberto. Así que, vamos, en historia reciente eso. En historia económica, bastante del campo popular, Mario Rapoport, Historia Económica, Política y Social de la Argentina, 1880-2003, pero este es un libraco pesadito. Eso para economía. Después, el de Cavarozzi es más conceptual, es más como de ciencia política y llega hasta Kirchner. No sigue más allá, pero si no está ese. Autoritarismo, democracia, Marcelo Cavarozzi. Este creo que se consigue en PDF si lo googlean. Es un buen análisis, digamos, desde la ciencia política de la Argentina reciente. Se podrían hacer todas las películas y series que se les ocurran con la historia argentina, porque nosotros lo que tenemos es una historia que es interesante y terrible por igual. Interesante, compleja y terrible. Así les diría. Tuvimos de todo en nuestra historia. Yo siempre cuento, bueno, yo me crié en Morón, conurbano bonaerense, zona oeste. Ustedes, compañeros, son todos de Formosa, ¿no? La mayoría sí. Hay igual compañeros de otras partes que se han inscrito para participar, pero sí. El equipo RFP, nosotros, vamos acá. Yo me crié en el conurbano bonaerense, yo, digamos, ya en un municipio como es Morón, que de nuevo no es capital, yo siempre cuento elementos que uno le sorprende. Bueno, en Morón tuvimos a un representante del fascismo, que fue gobernador de Buenos Aires, que es Manuel Fresco, que era un tipo fascista, no es una forma de decir, era fascista,
tenía un busto de Mussolini, un busto de Hitler, fue gobernador de Buenos Aires, época de la década infame y demás, y la casa de Manuel Fresco está acá en Morón. No, lo que era la casona de Fresco está acá. Digamos. Hubo de todo en este país, yo siempre cuento. Tuvimos nuestros fascistas, nuestros liberales, nuestros conservadores, racistas, la única matanza de judíos registrada en América Latina, todo lo terrible, también todo lo maravilloso, ¿no? Pero también todo lo terrible lo tuvimos. Ahí alguien preguntó el hito histórico de cada periodo. ¿Desde cuándo? Puedo hablar horas de esto, me dediqué toda la vida a esto. Yo te diría que me acotes, decime esto y esto. Yo creo que hace referencia justamente de estos tres grandes periodos que estábamos hablando, de lo que es Menem, Duhalde y Néstor, y Cristina, que son los tres periodos que elegimos. Creo que hace referencia a esos periodos, lo va a aclarar él, uno de cada periodo. Pero perfecto. creo que hace referencia a eso. De Menem yo tomaría tres. La primera es la asunción de Menem cuando llega al Congreso las leyes que le dan poderes extraordinarios para vender las empresas públicas. En números, el menemismo vendió más de 300 empresas públicas. Dimensionen eso, porque eso sostuvo la convertibilidad. Más de 300. Y muchas a precio vil. El otro momento es la sanción de la ley de convertibilidad. $1, $1. Todo vendido por esos maravillosos ojos azules de Domingo Cavallo. No tengo nada contra los cordobeses, pero cuántos cordobeses nefastos que ha habido en la historia. Y el otro momento es el Pacto de Olivos. Menem logró acordar con la Unión Cívica Radical, una Unión Cívica Radical doblegada totalmente, la reforma de la Constitución. Si vamos a Duhalde, yo tomaría dos. El primero, bueno, el que depositó dólares recibirá dólares, no, o sea, no sería eso. Pero sí fue sacar la convertibilidad y el default en su momento. La cesación de pagos, pero también la eliminación de la convertibilidad fue la base monetaria mínima para iniciar la recuperación de la Argentina. Había que salir de ese esquema cambiario. Y el otro momento terrible es la masacre de Avellaneda, los asesinatos de Costequi y Santillán, y por lo tanto el llamado previo a elecciones, donde iría Néstor. Ahora, del kirchnerismo hay montones de momentos, voy a ser muy esquemático. Puntos fundamentales, yo diría, bueno, asunción de Néstor y definición de proyecto político. La victoria contra Duhalde, la victoria electoral contra Duhalde, que no es un detalle menor en 2005, porque consolidaba a Néstor y a Cristina como los principales dirigentes dentro del justicialismo a nivel nacional. Hay que pensar que Duhalde había sido el gran caudillo de la provincia. El rol de Néstor con Alberto Fernández, no solo como jefe de gabinete en sí, sino como el articulador con el PJ. Hay que pensar que el kirchnerismo logró alcanzar la territorialidad a nivel nacional, hegemonizó a la mayor parte de los gobernadores durante un tiempo importante. Luego marcaría el no al ALCA, porque definió un proyecto a nivel regional. El no al ALCA sentó esto, una alianza que iba a fortalecer al Mercosur como espacio económico, que daba cuenta de esto, el rechazo de los pueblos latinoamericanos a la experiencia del neoliberalismo, y el conflicto del campo. El conflicto del campo, creo que a veces no tenemos de dimensionar cuánto expresó las contradicciones de la sociedad, ¿no? Sí, y los conflictos que había hacia su interior. Obviamente que la muerte de Néstor marca la necesidad de Cristina de convertirse en la dirigente fundamental a nivel nacional y la necesidad de continuar ese proyecto político. Ahora, dentro de lo que fue la experiencia del gobierno
el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, yo diría que hubo dos grandes condicionamientos, y uno es la restricción externa, y el otro es el fallo del juez Greza. Tamaño hijo de puta, lo voy a decir en esos términos, voy a dejar la intelectualidad por un momento para decirlo, pero diría que esos son los momentos fundamentales. Yo agregaría un hito más a lo que fue el gobierno de Néstor, que es la verdad importante para nosotros los formoseños. Soy correntino, pero estoy hace varios años acá en Formosa y ya me siento parte de acá, que fue la reparación histórica que vino y firmó Néstor después de haber asumido. 2 días después de haber asumido, que la verdad ese para nosotros los formoseños es completamente un antes y un después, porque permitió progresos a una escala que no se tenía antes. Bueno, más que nada, el conversatorio justamente cuando lo elegimos estábamos viendo los ejes. El primer eje sabíamos que tenía que ser lo relacionado con la historia, porque creo que es la base fundamental desde donde tenemos que partir. Y primero lo habíamos planteado como gobiernos peronistas desde la vuelta a la democracia. Pero cuando empezamos ahí, primer mandato, ya era el gobierno de Menem. Y buscamos esta separación justamente de lo que es el peronismo de lo que fueron los 10 años de Menem, porque fue un gobierno neoliberal y que va en contra de todo lo que es el peronismo. Y así que ahí fue donde arrancamos para comenzar este trabajo, que bueno, este es el primer encuentro, restan 5 encuentros más todavía, a los que todos están invitados, vos también, Pablo, si querés pasar, estás totalmente invitado. No sé si hay alguna otra pregunta en el chat, acá mis compañeros que están al lado. Así que bueno, no sé si vos tenés algo para decir, algo más para agregar, Pablo. Disculpen, antes cuando estaban hablando de la predisposición a participar, les digo que vengo con unos días de trabajo terrible, entonces no se me ocurre nada. O sea, lo que me quieran preguntar, en este momento ahora estoy disponible, pero no se me ocurre nada, no se me viene nada a la cabeza para agregar, les digo la verdad. Acá, bueno, me dice mi compañero que está acá conmigo que todos los presentes que lo batan y lo sigan, la verdad, a Pablo, nosotros, bueno, conocimos no hace mucho, hace 3 meses habremos encontrado la página y nos encantó. Yo por mi parte la conocí con el video, con el vivo de Montoneros, que creo que después de eso fue un antes y un después y fue comenzar a mirar todos los videos. Así que bueno, están todos... Sí, por favor. Hubo mucha gente a la que le gustó en su momento el video en vivo sobre Montoneros, creo que también fue un antes y un después. Nada, ese día hice un video en vivo que terminó durando 2 horas y media porque la gente estaba enganchadísima. Era un domingo a la noche. ¿Vos lo viste en vivo o lo viste grabado? Yo lo vi grabado particularmente, pero acá sí uno de los compañeros que me está acompañando, él sí estuvo presente en el vivo y también dijo, no sé, eran las 2 de la mañana, no sé qué hora era, y él seguía hablando. Cuando terminó el vivo, fue y empezó a hablaba y era tipo, vayan y véanlo, y bueno. Sí. Bueno, si ya no hay más preguntas, ¿sí? Le agradecemos a todos los presentes por haber participado. Están invitados al próximo conversatorio, a la siguiente charla, el eje 2, que trata sobre modelos formoseños, ¿sí? Dado por el ministro Basterra. Vamos a estar igual en nuestras redes compartiendo los links para que se inscriban. Y en el canal de YouTube va a estar subido este Zoom, esta charla va a estar resubida para si la quieren ver y la quieren después compartir a otros, están todos invitados. Muchas gracias, Pablo, nuevamente por tu predisposición, ¿sí? Y bueno, muchas gracias a ustedes te por las la invitación. últimas palabras. Unas últimas palabras, no sé si vos querés decir, Pablo, para despedirte. No sabía si le pasabas a alguien. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes, compañeros, por la invitación. Yo creo que los espacios de formación son fundamentales.
Y no voy a decir esto porque soy historiador y porque me dediqué a esto, pero además el conocimiento de la historia y la vinculación de la historia con la política son fundamentales para entender dónde estamos parados y sobre qué tenemos que construir. Así que siempre mi recomendación va a ser que cada vez que piensen en hacer política, lo hagan también con conciencia histórica, porque es fundamental para entender qué es lo que necesitamos como sociedad, pero además de dónde venimos. ¿Qué estamos construyendo? ¿Desde cuándo? ¿Y cuáles son las tareas pendientes? Y bueno, el año que viene, ya con la presencialidad de esto, esperamos que puedas venir para Formosa y dar la charla estando acá. Estaría encantado. No conozco Formosa, así que sí, estaría encantado. Es muy lindo, la verdad, es muy lindo. Hay muchos paisajes del interior también. Tenemos el Bañado a la Estrella, que es imperdible. Y bueno, así que la invitación está hecha ya desde ya. Y bueno, muchas gracias nuevamente, Pablo. Prometo que voy a ir. Muchas gracias a ustedes. Y nos veremos en otra oportunidad. Nos veremos. Listo. Hasta luego a todos. Chao, compañeros. Chao, compañeros y compañeras.